Bien, Jueces 8, estamos ya capítulo por capítulo a través de la Biblia, estamos ya en el libro de Jueces. Para más o menos recapitular lo que está sucediendo, llegamos a Gedeón, hemos venido hablando de Gedeón, su llamamiento y cómo Dios utilizó a Gedeón para vencer a los madianitas. ¿Se acuerda? Un ejército de más de 135,000 hombres fueron vencidos por 300 personas. Y esto gracias al Señor, al milagro que Dios hizo. Pues bien, Jueces capítulo 7 entonces nos habla de la sangre que Dios hizo mediante Gedeón. Persiguen a los madianitas. Jueces capítulo 8, la primera parte, todavía continúa la persecución y logran eliminar a los madianitas finalmente. Llegamos entonces ya a la del capítulo 8 y en la última parte del capítulo 8, ¿lo tienes? No, Jairo lo tiene, si me lo pasa, por favor. Llegamos a la última parte del capítulo 8 y en el capítulo 8 vamos a encontrar, fíjese por acá, vamos a encontrar los últimos días, gracias, los últimos días de Gedeón, los últimos días de Gedeón. Ahora, esta enseñanza, hermanos, este pasaje tiene una gran enseñanza para nosotros y de eso vamos a hablar. Fíjese por favor el versículo 29. Versículo 29. Nos ponemos todos de pie, vamos a leer este pasaje, enseñarle reverencia a la palabra de Dios. Josué 8:29. Jueces 8:29, disculpen. Jueces 8:29. Todos juntos lo leemos, amén. Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, este pasaje va a relatar, o los últimos versículos van a relatar los últimos días de Gedeón. Los últimos días de Gedeón. Luego de esta hazaña épica, en realidad, que Dios hizo a través de él, llegamos a los últimos días, pero tristemente, hermanos, tristemente, los últimos días de Gedeón no fueron como los primeros días. Es decir, Gedeón pudo ser un gran líder espiritual, fue un gran juez que trajo libertad al pueblo de Israel, subyugaron a los madianitas, notablemente obediente, lleno de fe, de forma extrema en el punto de batalla, pero cuando en los tiempos de paz, en los tiempos ordinarios, fracasó grandemente Gedeón. Y sabe, este pasaje entonces tiene una gran enseñanza para nosotros como cristianos. Gedeón en los momentos de crisis en su vida se afirmó grandemente al Señor, fue grandemente utilizado por el Señor. ¿Cuál fue su derrota espiritual? En los tiempos de tranquilidad, en los tiempos ordinarios. Y sabe, es más difícil, hermano, sobrevivir a los tiempos diarios, a los tiempos ordinarios del diario vivir, que a los tiempos de emergencia, muchas veces. A veces cuando pasamos por situaciones críticas en nuestra vida, cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos por la pérdida de un ser querido, cuando perdemos un trabajo o la razón que fuese, problemas familiares, nos aferramos tanto al Señor y a veces terminan siendo nuestros picos espirituales más altos en nuestra vida. Porque ese tiempo buscamos de Dios, porque ese tiempo nos aferramos a Dios, consagramos nuestra vida al Señor, empezamos a buscarle en oración, acudimos a la palabra y Dios empieza a hacer un cambio especial en nuestra vida. Pero tristemente, los tiempos de paz, los tiempos de abundancia, los tiempos ordinarios, los tiempos del diario vivir que no tienen mayores problemas, terminan siendo los momentos más difíciles y más críticos en nuestra vida espiritual. Debería ser lo opuesto, ¿verdad? Y eso pasó exactamente en los tiempos de Gedeón. Cuando la amenaza madianita los rodeaba, cuando los amenazaba, cuando la amenaza madianita estaba a las puertas, Gedeón, hermanos, sobresale como un líder de fe en medio de todas sus debilidades. Y hemos hablado bastante de eso. Cómo Dios pudo utilizar, cómo Dios confirmó la fe de Gedeón. Y salió valientemente, se enfrentó con los 300 y fue muy obediente al Señor. El problema no vino allí. El problema vino después, porque después de los madianitas hay 40 años de paz. Y en esos 40 años de paz, Gedeón hizo de todo, menos lo correcto ante los ojos del Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Fíjese, por favor, vamos a ver un par de versículos. Permítame, el versículo 28, fíjese, Jueces 8:28. Así fue subyugado, dice Madián, delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra por 40 años en los días de Gedeón.
Es más fácil honrar a Dios, hermanos, en tiempos de emergencia que honrarle consistentemente en lo ordinario, en la vida de todos los días. Eso sí requiere gran valentía. ¿Le pasa igual en su vida, hermano? ¿Nos pasa igual? ¿Se da cuenta que a veces los momentos más difíciles para permanecer al Señor no son en los tiempos de emergencia, sino son en los tiempos ordinarios, los tiempos del diario vivir, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Gedeón? Vamos a ver los errores de Gedeón a continuación, pero antes vamos a orar pidiendo la bendición del Señor en esta mañana. Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Gracias por nuestro hermano Jairo. Gracias, Padre, por la exhortación a través de tu palabra. Gracias porque en medio de toda nuestra oscuridad y tinieblas, Señor amado, tú nos salvaste un día. Gracias por tu misericordia, Señor bendito. Gracias por tu paciencia y las personas que tú utilizaste para llevarnos al conocimiento de tu verdad. Pedimos ahora en esta mañana, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, danos un corazón humilde para recibir tu palabra. Danos un corazón tierno y dispuesto para guardarla en nuestra vida, Señor, y salir en esta mañana fortalecidos, salir en esta mañana motivados, Señor, a serte fiel y cumplir tu voluntad como tú quieres que lo hagamos, Señor. Enséñanos a amarte como tú quieres que lo hagamos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo, tu Hijo, lo pedimos todo. Amén. Amén. Errores de Gedeón. Versículo 30. Note qué es lo que está sucediendo en tiempos ordinarios, tiempos de paz. Ya los enemigos se fueron, ya la situación económica es más estable. Ya Gedeón ha tenido gran popularidad, tiene gran reconocimiento y fíjese lo que sucede. Versículo 30, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. ¿Qué es lo primero que hace Gedeón en tiempos de paz? ¿Se da cuenta cómo toma decisiones equivocadas? Tiene muchas mujeres, llega a tener 70 hijos en diferentes mujeres. En un tiempo esta parte hemos estado viendo muchos ejemplos, hemos estado yendo a través de la Biblia, libro por libro, y fíjese, hermano, qué es lo que está sucediendo, cuántos hombres, cuántos líderes cayeron justamente en este pecado. Gedeón no tiene control de sus pasiones. Gedeón cae víctima de sus pasiones y lógicamente esto afectó a su familia. El Antiguo Testamento nos muestra principios y en el Nuevo Testamento que condenan el hecho de tener la poligamia, el hecho de tener muchas mujeres. El Nuevo Testamento es mucho más enfático al respecto, pero Dios es muy claro en su voluntad. Amén. Desde el comienzo, desde el libro de Génesis, un hombre, una mujer. El matrimonio es para toda la vida. Y cada vez que encontramos a Gedeón, cada vez que encontramos a David, a Salomón, cada vez que encontramos a diferentes líderes violando estos principios, a Jacob, violando estos principios, ¿qué encontramos? Problemas familiares. Amén. Entonces, la abundancia, los tiempos de paz, los tiempos de tranquilidad, hace que Gedeón, lejos de enfocarse en Dios, empiece a mirar para otros lados y empieza a adquirir muchas mujeres y concubinas, y llega a tener 70 hijos. A veces, hermanos, en los tiempos de tranquilidad, en los tiempos ordinarios, los tiempos donde no hay mayores emergencias, son tristemente los tiempos en los cuales nos metemos en más problemas personales. Porque pensamos que todo está tranquilo, porque pensamos que no hay problema, porque damos por sentada la bendición de Dios. Y a veces tomamos decisiones equivocadas, hermanos, y las primeras decisiones equivocadas que tomamos empiezan o tienen que ver con nuestra familia, tienen que ver con nuestra esposa, tienen que ver con nuestros hijos. Tristemente, Gedeón está haciendo exactamente lo mismo. Todo está bien, ya tenemos trabajo, ya tenemos un ingreso mensual, ya la situación económica está estable, ya no tenemos deudas, ya más o menos las cosas están yendo bien y pensamos que eso nos da una ocasión para relajarnos. Y empezamos a bajar nuestras convicciones, hermanos, espirituales, y allí es donde estamos en peligro. Allí es donde Satanás empieza a trabajar y nos pone en una situación muy vulnerable. Recuerde, para el creyente es más difícil sobrevivir al éxito que sobrevivir a la necesidad. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en situaciones económicas, cuando estamos en persecución, la iglesia crece. Amén. La iglesia es edificada, los hermanos, la obra de Dios es avivada. Pero cuando hay abundancia económica, empieza el laxamiento espiritual. Nos empezamos a relajar. Y pasa así.
Yo le comentaba, vea la obra en otros países, vea a los hermanos en Cuba, vea a los hermanos en Venezuela, vea las iglesias donde están pasando persecución, donde las situaciones es difícil, los países donde las situaciones son difíciles, vea qué ferviente que es la iglesia, vea qué dedicada al Señor que es la iglesia. Pero en los tiempos donde hay abundancia, o los países donde hay abundancia, como Estados Unidos y otros países, es difícil encontrar creyentes dedicados al Señor. Por lo general nos laxamos, somos laxos. Por lo general pensamos que ya no necesitamos de Dios, todo va bien, tenemos todo, tenemos en abundancia, no necesitamos de Dios. Gedeón empezó a meterse en problemas, tiempos de abundancia, 40 años de estabilidad económica, 40 años de estabilidad política, y empieza a meterse en problemas, y lo primero que hace es meterse en problemas familiares. Empezó a tener muchas mujeres. No solamente empezó a tener problemas familiares, vea por favor versículo 30 y versículo 31 del capítulo 8. Versículo 30 y 31 del capítulo 8, por favor. Dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech, los versículos que acabamos de leer. No solamente tuvo muchas mujeres, sino que a Gedeón también adoptó un estilo de vida muy suntuoso. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el hecho de tener un harén de mujeres no solamente implicaba el hecho de un descontrol de las pasiones. Imagínense, 70 mujeres, ¿no? Le gustaban las mujeres a Gedeón. Pero no solamente indicaba eso, era también una muestra de tener un estatus social. Porque la idea era, mientras más mujeres tengo una mayor capacidad económica de poder sostenerlas a ellas. Entonces la gente más rica, la gente que tenía más dinero, tenía más mujeres. Es así, en ese contexto cultural se manejaba. Ahora imagínense, muchas mujeres, 70 hijos. Si con 2 hijos uno pasa a dificultades para poder proveer lo que necesita, imagínense con 70, ¿no? Entonces eso era sinónimo o una evidencia clara de tener un estatus cultural bastante alto. Entonces la idea era, tengo muchas mujeres, tengo muchos hijos, mira la capacidad económica que tengo para poder mantenerlos. ¿Se acuerda dónde empezó Gedeón su ministerio? ¿Se acuerda dónde estaba cuando el ángel lo llamó? Cuando se le presentó el ángel de Jehová, escondido en una era, trillando el trigo. Era un don nadie. Y Dios de pronto lo levantó para poder usarlo, pero ahora, luego de la batalla, luego de que no hay problemas con los madianitas, obviamente la situación era mucho mejor. Y Gedeón se va a dedicar, hermanos, a tener un estilo de vida bastante opulento. Él quiere expresar su riqueza. Él la va a pasar muy bien. El versículo 29, ¿qué decía? Y se fue a su casa, dice, luego Jeroboam, hijo de Joás, se fue y habitó en su casa. Después que pasó el peligro, se habitó en su casa y vivió cómodamente. Y más que cómodamente. Es muy expresivo el versículo 29. Lo que nos está diciendo es que una vez terminada la presión, terminada la batalla, se enfocó en ¿qué cosa? En él mismo. Se enfocó en pasarla bien. Se enfocó en tener muchas mujeres, se enfocó en tener muchos hijos, se enfocó en tener un estilo de vida opulente, a disfrutar la comodidad, a disfrutar la tranquilidad. Eso es lo que estaba pasando, su estilo de vida. Hermano, ¿no se da cuenta que pasa exactamente lo mismo con nosotros, lo mismo con los creyentes hoy en día? Cuando vivimos en tiempos de tranquilidad, entre comillas, y cuando hablo en tiempos de tranquilidad me refiero a no tener esos tiempos de crisis en nuestra vida. En los tiempos del diario vivir tenemos problemas, pero no necesariamente tenemos crisis. Amén. ¿Entiende la diferencia? Estamos yendo bien, vuelvo a repetir, las cosas nos van bien en términos generales, tenemos un ingreso, no estamos enfermos, tenemos salud, la familia va bien, los hijos va bien, todo va bien. Todo va normal, no hay mayores problemas. Ahí, en esa circunstancia, es cuando nos es más difícil servir al Señor. Porque nos metemos en problemas y tomamos decisiones que empiezan a afectar a la familia, o nos enfocamos en nosotros mismos y en disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado.
Y empezamos ya a pensar, ahora, vea, estamos estudiando los días miércoles principios bíblicos en la economía personal, que dice Dios acerca de la economía personal. Y el miércoles pasado hablábamos que el problema no es el dinero, amén, 1 Timoteo capítulo 6. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. El problema con Gedeón no era que tuviese cosas, Dios le dio de bendiciones y eran las bendiciones para disfrutar. Uno de los propósitos en los cuales Dios utiliza el dinero no solamente es para proveer para nuestras necesidades, sino también para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos. Dios es bueno. Dios nos da manos llenas, hermanos, y Dios quiere que sus hijos estén contentos. Amén. ¿Cuál es el problema? Cuando pensamos que eso es el único propósito de Dios. Y toda nuestra vida, hermanos, va a girar en base a nuestra autosatisfacción. Las cosas nos van bien, cambiamos de carro, amén, gloria a Dios. Adquirimos una casa, amén, gloria a Dios. Pero de pronto nos empezamos a centrar única y exclusivamente en eso. Tenemos la posibilidad de viajar, viajamos. Tenemos la posibilidad de disfrutar, disfrutamos. Pero Dios, hermano, pasa a segundo o tercero o cuarto lugar. Ya Dios deja de tener la prioridad, la importancia en nuestra vida. Y empezamos a tener vidas muy activas, empezamos a disfrutar. No hay problema con viajar, no hay problema en mejorar económicamente, no hay problema con eso siempre y cuando Dios siga siendo la prioridad en nuestra vida. El problema está que no siempre sucede así. El énfasis de Gedeón, ya no había guerra, ya no había enemigos, ya no había necesidad de orar, ya no había necesidad de buscar la bendición de Dios. Y hermanos, a veces en los tiempos regulares, en los días ordinarios, es cuando menos leemos la Biblia, es cuando menos oramos, es cuando menos buscamos congregar, es cuando menos buscamos la mano de Dios, la dirección de Dios, el poder de Dios, porque todo nos está yendo bien. A veces Dios tiene que cambiar las cosas y darnos algunas sacudidas y empiezan los problemas y ahí empezamos otra vez buscando de Dios. Pero se da cuenta que es más difícil, ser fiel a Dios en los tiempos ordinarios. Y eso es lo que está pasando con Gedeón. Tuvo muchas mujeres, adoptó un estilo de vida muy suntuoso. Versículo 27, llegó a ser un efod. Versículo 27, y dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Un efod. Ahora usted dirá, ¿qué es un efod? Si usted lee el contexto, recordará que una vez que vencen a los madianitas, ellos toman el botín de los madianitas. Y entre las cosas que toman, versículo 26 y versículos anteriores, van a tomar, dice, las lunas con las cuales estos líderes, estos reyes y estos príncipes decoraban sus camellos. Entonces Gedeón toma todas esas lunetas, toda esa joyería, la toma como parte del botín. Mucho de esto tenía un contexto religioso, porque ellos adoraban a la luna, adoraban a dioses paganos. Entonces Gedeón, no sé cómo o por qué, se le ocurre la idea y dice, todos pueden poner parte de su botín, pueden darme parte de su botín. Y la gente dice, claro que sí, Gedeón, con gusto te lo damos. Y empieza a juntar, más o menos para que tenga idea del equivalente, alrededor de 70 libras de oro, más o menos 22 kilos de oro. Y dice que construye un efod. Un efod era una vestimenta, era la vestimenta que usaban los sacerdotes, ¿no? Una vestimenta de lino que usaba el sacerdote para poder ministrar. Ahora bien, no se sabe exactamente qué es lo que hizo Gedeón, porque recuerde, lo está haciendo con oro. Pudo haber sido una vestimenta con incrustaciones de oro, pudo haber sido una vestimenta de oro puro, o pudo haber sido un ídolo, simplemente. No sabemos qué es exactamente lo que hizo. Lo que sí sabemos es lo que hizo y qué fue lo que causó. ¿Qué nos dice la Biblia? El versículo 27 dice que fue tropezadero. Todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Quizás Gedeón tuvo muy buenas intenciones. Recuerde que el tabernáculo estaba en Silo y él lo va a poner, que es Efraín, y él lo va a hacer en la ciudad, en Ofra. Posiblemente fue para traer estabilidad militar, estabilidad política a su gobierno, a su liderazgo. Puede ser.
Todo parece ser que Gedeón lo hizo con muy buenas intenciones, posiblemente para representar la gloria de Dios, posiblemente. Lo cierto es que todo esto, hermano, terminó trayendo malestar, trayendo problemas espirituales, porque dice que todo Israel se prostituyó y terminó siendo tropezadero para Gedeón y para su casa. Vea cómo finalmente Gedeón adopta su propia forma de culto. Él sabía que esas cosas eran pecado. Él sabía que esas cosas iban a causar problemas. Finalmente, ¿qué es la historia de los jueces? Sino el mismo problema. Si una cosa adolece a Israel, es justamente eso: la adoración a los Baales, la adoración a los falsos dioses, la adoración, el darle la espalda constantemente a Dios. Y Gedeón lo hace. Él mismo entiende que la razón por la cual vinieron los madianitas era por su rebeldía. Y Gedeón está haciendo exactamente lo mismo. Él está estableciendo su propia forma de culto, su propia forma de adoración, lejos de lo establecido por Dios. Y note, no lo está haciendo en los tiempos difíciles. No lo está haciendo cuando ha perdido a su hijo, cuando ha perdido a su madre, cuando ha perdido sus ganancias. No lo está haciendo en esos tiempos, lo está haciendo en los tiempos en que todo está yendo bien. No solamente se relaja espiritualmente en cuanto a su responsabilidad como líder de familia, un gran estratega, un gran militar, pero no supo gobernar su familia. Un gran estratega, sin embargo, empieza a enriquecerse, a pensar en sí mismo. Un gran estratega militar, sin embargo, en cuestiones espirituales, hermanos, no solamente se desvía, sino que causa finalmente, o va a causar finalmente, que Israel apostate o abandone la verdadera fe. ¿Cómo pudo un hombre llegar así? ¿Cómo pudo Salomón terminar de esa forma? ¿Se acuerda que estuvimos viendo en las clases anteriores, las prédicas anteriores? ¿Cómo pudo Salomón llegar a ese punto de apostatar abiertamente cuando conocía y era el hombre más sabio de toda la tierra? Si pudo pasar con Salomón, si pudo pasar, hermanos, con Gedeón, ¿podría pasarnos a nosotros? Por supuesto que sí. Y son en los tiempos donde todo va bien, los tiempos tranquilos, los tiempos del diario vivir, donde el creyente está más expuesto. Usted tal vez me diga, hermano, pastor, pero nosotros no vamos a construir efods. Nosotros no estamos construyendo ídolos. Pero vea cuántas veces ciertas actividades terminan convirtiéndose exactamente en eso, en nuestros ídolos. Para algunos creyentes, de repente conversábamos de eso el día viernes en la reunión de oración de varones. El fútbol termina siendo idolatría, ¿o no? Me encanta el fútbol, me encanta, ¿quién no? Pero ¿cuántos creyentes faltan al culto porque hoy día jugó España? ¿Cuántos creyentes faltaron al culto el día que jugó México? Por ver el partido. Idolatría. Pero pastor, el mundial es una vez cada 4 años. Está bien. ¿Y su encuentro con Dios? ¿Dios no es importante? Sí. Hermano, Dios es importante en nuestra vida. Y cuando el fútbol llega a ser más importante, donde yo tengo que escoger el fútbol o Dios, el fútbol, perfecto, se convirtió en un ídolo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos poniendo al fútbol en primer lugar. Y dicho sea de paso, lo que comentábamos, los comentaristas, todo el mundo usan incluso el lenguaje religioso para defender. Ellos entienden bien, el fútbol es su religión. Bendito sea el fútbol, dice un narrador. No, bendito sea Dios, no el fútbol, hermano. Amén. Se emocionan nuestros ídolos. No, serán sus ídolos, no, el mío no es. No son ídolos de carne y hueso. Y eso es ídolo. Ellos mismos dicen, son nuestros ídolos, es una bendición. Nada como el fútbol que une a todo el mundo. No, hermano, nosotros nos une Cristo. Amén. Entendemos, me gusta el fútbol, me encanta el fútbol. A pesar que Perú fue eliminado, igual, vamos a ver. ¿No? Pero hermano, termina siendo un ídolo. Para otros creyentes el ídolo, su efod, termina siendo las riquezas. ¿Cuántas veces batallamos, hermanos, porque no ponemos a Dios en primer lugar? Nos cuesta poner a Dios en primer lugar sobre nuestro trabajo, sobre las cosas económicas. Dios no va a bendecir, hermanos, Dios anhela de todo corazón bendecir a sus hijos. Y cuando Dios bendice a manos llenas, hermano. Pero Dios no va a bendecir ninguna actividad donde no le damos la prioridad a Dios, donde Dios no tiene el primer lugar. Estamos yendo contra la corriente. Así no funciona en la lógica de Dios. Es como yo comentaba, cuando un creyente falta a un culto por irse a vacacionar, por más buena intención que tenga y no congrega, yo siempre digo, si usted falta, tiene que viajar algún día,
tiene que viajar por la razón familiar, personal, trabajo, lo que fuera, busque dónde congregar donde está. Amén. Busque dónde congregar. Día domingo, día del Señor, todo creyente tiene la responsabilidad delante de Dios de congregar. Congregue. Pero eso de que, bueno, pastor, me voy de vacaciones, amén, gloria al Señor. Voy a disfrutar de mi familia, amén, gloria al Señor, qué bendición. Pero aún la familia no está por encima de Dios. Amén. No está por encima de Dios. Tenemos que congregar. Busque una iglesia donde congregar. Donde estamos, la primera cosa que uno, cuando uno viaja, lo primero que uno tiene que hacer siempre es buscar dónde hay una iglesia cercana. Pero pastor, no hay iglesia cercana, son 2 horas. Bueno, usted decida, si quiere manejar 2 horas, maneje 2 horas, pero vaya a la iglesia. Amén. Pero la Biblia dice, donde estamos 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Qué bíblicos somos, ¿no? Sabemos cómo usar la Biblia para manipular. Hermano, congreguemos, necesitamos congregar, por razones personales, por razones de testimonio para con los demás, congreguemos. Entonces muchas veces nosotros pensamos, pero pastor, estoy yendo de vacaciones con mi familia, estoy en un tiempo de descanso, la verdad es que estoy tanto en el ministerio, vamos a hablar de mí, y puedo decir, necesito un relajo, un descanso. Muy bien, ¿usted cree que Dios me va a bendecir ese día de descanso? ¿Dios me va a bendecir sabiendo que yo debería estar en la iglesia? ¿Usted qué cree? Si yo le digo, Señor, este día domingo, yo sé que debo estar en la iglesia con mis hermanos, yo sé que debo estar congregando, pero tú sabes, Señor, cuál es el deseo de mi corazón. Tú sabes que en lo profundo de mi corazón yo te amo y te pido que me bendigas, que no nos pase nada malo y que disfrutemos al máximo este día. ¿Qué cree que me dirá Dios? ¿Amén? Claro que sí, hijo, no hay problema. No hay problema, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, lo vas a disfrutar al máximo. Aunque no vayas a la iglesia, no hay problema. ¿Usted cree que trabaja así Dios? Dios nunca va a bendecirnos cuando violamos principios bíblicos en nuestra vida. Dios nos bendice cuando vamos de acuerdo a su voluntad. Dios nos bendice, así como Dios, hermanos, no puede bendecir un día que tenemos que congregar para que lo disfrutemos o para que trabajemos o para lo que fuera. Dios no nos va a bendecir. Dios, yo sé que tengo que congregar, pero cuídame, Señor, que me vaya bien en el trabajo. Si depende de usted, hermano, si depende de usted, usted tiene la decisión. Usted tiene la decisión. Dios nunca va a bendecirnos cuando violamos un principio bíblico. ¿Y qué está haciendo? Vea, en los momentos de relajación, en los momentos cuando todo va yendo bien, ¿qué está haciendo Gedeón? Establece un efod, su propia forma de adorar. Él sabe que no es correcto, pero él lo hace de igual manera. ¿Cuántas veces, hermanos, sabemos que no es correcto hacer cosas, pero igual lo hacemos? Establecemos nuestra propia forma de servir al Señor. Y hermanos, ese es uno de los grandes problemas, entre comillas, de las sociedades civilizadas, de las sociedades modernas, que no estoy de acuerdo con esa expresión, pero ese es uno de los grandes problemas. Porque los creyentes empezamos a mal acostumbrarnos y empezamos a copiar del mundo. El mundo quiere vivir como le da la gana. El mundo quiere establecer su forma de vida y quiere que todo el mundo le celebre y lo respete. Una prueba de ello, todas las marchas que se hacen por el orgullo gay. Bueno, si una persona escoge vivir en esa forma abominable de vida, problema de ellos. Amén. Tendrán que dar cuenta a Dios. Pero no solamente ellos se conforman o no solamente se gozan en hacerlo ellos mismos, sino que quieren que todo el mundo esté de acuerdo y todo el mundo les celebre. No. Ellos tomarán sus decisiones, pero nosotros no podemos celebrar esas cosas. Amén. Ellos quieren tener su propia forma. Perfecto. Allá ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Nosotros los amamos como seres humanos, nosotros presentamos la palabra, pero ya ellos, pero yo no puedo celebrar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia llama abominación, no podemos hacerlo. Y lo mismo pasa a veces como creyentes, hermanos, nos malacostumbramos y queremos establecer nuestra propia forma de servir al Señor. Y en nuestra propia forma de servir al Señor, yo escojo, ¿no? Porque estamos acostumbrados, parte de la sociedad consumista en la que vivimos, yo escojo en qué obedezco y qué no obedezco. Yo escojo cuándo congrego, cuándo no congrego. Yo escojo cuánto dar y cuánto no dar al Señor. Yo escojo, yo decido cuál es mi forma de servir al Señor. Hermanos, en Juan, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Que Dios busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. En verdad. La adoración hacia Dios, nuestro servicio hacia Dios siempre tiene que tener 2 requisitos. Tiene que ser una adoración nacida de un corazón renacido, creyente, en espíritu, de un corazón que esté en una relación con Dios para que sea aceptada por Dios, una relación espiritual.
pero también tiene que ser una adoración conforme a verdad, conforme a lo establecido, en la manera en que Dios lo ha establecido. Eso de que yo amo a Dios y Dios me entiende, hermano, no es bíblico, es pecaminoso, eso no es correcto. No es correcto. Dios me entiende. No, hermano, Dios no lo entiende, se está engañando usted mismo. Cuando dice, Dios conoce mi corazón, no se engañe, se está engañando usted mismo. ¿Qué dijo Santiago? El que se mira a un espejo y olvida cómo era, es un hombre necio, se está engañando a sí mismo. Así mismo dice el que mira en la palabra y no considera lo que la palabra dice, para ser oidor, si no oidor olvidadizo, se engaña a sí mismo. Entonces cuando nosotros vemos y decimos, sí, yo sé que Dios dice tal cosa, pero yo creo que Dios me entiende. No, Dios no lo entiende. Yo sé que Dios dice esto, pero yo creo que Dios me comprende. No, hermano, Dios no nos va a comprender. En el fondo Dios sabe que lo amo, yo sé que Dios me va a bendecir. Dios no lo va a bendecir y esa no es la forma de amarlo, porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermano, Dios no se va a acostumbrar a nuestra forma de adoración. Somos nosotros los que tenemos que acostumbrarnos a la forma de Dios. Amén. A la forma de adoración, a la forma y los métodos en los cuales Dios ha establecido. Quizás no me parecen lógicos, no importa. Él es Dios, es el que decide. No soy yo el que determino cuándo congregar, cuándo no congregar. No soy yo el que determina cuándo leer la Biblia, cuándo no leer, qué obedezco y qué no obedezco. No, simplemente es Dios quien lo ha establecido. Otro pecado que comete, versículo 31, lo puede tener y el tiempo se nos va. Le puso por nombre a su hijo Abimelech. Abimelech quiere decir mi padre, un rey. Usted notará que en los versículos anteriores le ofrecen a Gedeón, le dice, sé tú nuestro Señor y tus hijos, y establece una dinastía básicamente, la cual va a reinar sobre nosotros. Y Gedeón dice, no, yo no señoraré sobre ustedes, Jehová señoree sobre ustedes. Todo parece ser que Gedeón habló bien, pero no hizo lo correcto. ¿Qué nombre le puso a su hijo? Mi padre es un rey. Todo parece ser en la historia que Gedeón siguió ejerciendo influencia, poder, fama. Finalmente, el versículo 32, murió Gedeón, dice el versículo 32, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. No se menciona más nada. Su importancia en los tiempos de crisis, Gedeón sobresale como una gran antorcha y una vez que todo se estableció bien, se apagó. Y lo único que nos dice la Biblia es que tuvo muchas mujeres, que hizo un efod y que vivió como rey. Básicamente eso. Y murió. Listo. Hermanos, si Dios tendría que escribir un epitafio de nuestras vidas, ¿qué diría de nosotros? ¿Fue un creyente que en los momentos difíciles encendió y buscó de Dios? ¿Fue un creyente que en los tiempos de paz, en los tiempos de tranquilidad, siguió fielmente a Jehová, como Josué, como Caleb? ¿O fue un creyente que se apagó? A veces en nuestra vida, hermano, ¿qué nos vale? Ganamos, pasan los días, pasa el tiempo, almacenamos riquezas y después la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo para Dios? Su epitafio de Dios sería muy corto. Pasaríamos desapercibidos, un creyente más que vino y se fumó. Las consecuencias vinieron después, versículo 33 y 34, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Por cuestión de tiempo, usted puede anotar allí, Baal Berit significa Baal, el Dios del pacto, o Baal del pacto. Eso es lo que significa Baal Berit. El pueblo de Israel, ¿quién era su Dios del pacto? Jehová. Jehová era el Dios del pacto. Vea cómo el pueblo nuevamente empezó a prostituirse y entró a una apostasía a tal punto donde el pueblo dice, Jehová no es nuestro Dios del pacto, Baal es nuestro Dios del pacto. Qué triste fin. Después de 40 años de abundancia, después de 40 años de generosidad de parte de Dios, el pueblo le da la espalda a Dios y dice, Jehová no es mi Dios del pacto, Baal es mi Dios del pacto. Apostataron de la fe y nuevamente entraron en ese círculo vicioso donde Dios tiene que llamar su atención.
Dios nos llama, hermanos, la atención a veces a través de dificultades, pero muchas veces lo hace a través de bendiciones. ¿No le ha pasado que alguna vez nos llega una bendición y sabemos que no estamos bien con el Señor? Sabemos que no es lo mejor, no estamos en nuestra mejor relación con Dios y llega la bendición. Y cuando llega la bendición es como, Señor, la verdad es que no merezco esto. ¿Y por qué me lo das? Pero Señor, si tú sabes bien que yo estoy en rebeldía contigo, no te estoy sirviendo como tú quieres que te sirva, y me das esta bendición, Dios está buscando llamar nuestra atención, como diciendo, arrepiéntete, hijo, tienes tiempo de volver a Dios. Hermanos, en ese tiempo diario, del diario vivir, Dios muchas veces nos está bendiciendo. Yo me gozo cuando Dios bendice a los hermanos, de verdad. Me alegra mucho que el Señor los bendiga a manos llenas. Yo estoy muy contento. Pero recuerde, así como Dios nos bendice, somos responsables ante Dios también por esas bendiciones. Que las bendiciones no nos alejen de Dios. El trabajo es una bendición. Dice que Dios nos da la fuerza en el libro de Proverbios para poder generar riqueza. El trabajo viene de Dios, la fuerza viene de Dios. Pero que esa bendición no se convierta en nuestro ídolo y nos evite servir al Señor. La salud es una bendición, pero no la usemos para darle la espalda a Dios. La familia es una bendición. No nos apartemos de Dios y pensemos, pongamos a cualquier persona o cualquier cosa en el lugar que a Dios le corresponde. Decidamos ser fieles, no solamente en los tiempos de crisis, sino en los tiempos ordinarios, en los tiempos del diario vivir. No hay emergencias, con mayor razón busquemos a Dios diariamente en oración. No hay emergencias, todo va bien, todos están sanos en la familia, gloria a Dios, con mayor razón leamos la Biblia diariamente. Todo está yendo bien, Dios nos está bendiciendo, con mayor razón sirvamos fielmente a Dios. Dios nos ama y Él quiere bendecirnos, pero a su manera.